por supuesto, a los miembros del Consejo Directivo que se integran a esta cuarta sesión audiencia pública para el estudio y análisis del proyecto de ley que haría tránsito en el Congreso para efectos de digitalizar, pasar de una sede física a una sede digital. Encontramos, por supuesto, varias opiniones muy importantes, algunas puntuales, propositivas sobre aspectos puntuales, como otras que también incluso advierten como inconveniente incluso el proyecto y significan sus opiniones que se debía pensar en aplazarlo, etcétera, etcétera. Tenemos las más variadas opiniones. Habíamos quedado ayer, por supuesto, de abordar la temática. Por supuesto, se ha escuchado ampliamente a quienes han querido hacer el uso de la palabra. Ayer, por supuesto, por brevedad del tiempo, quedaron 6 personas pendientes, pero ellos mismos, en aras de respetar, digamos, el horario, quisieron no intervenir. Por supuesto, entendemos que tengo el listado muy presente para que puedan hacer uso de la palabra hoy. Por supuesto, habíamos quedado de que nos iba a ilustrar el presidente de la Comisión Tecnológica, el doctor Manrique. Pues tiene todo sentido que se ha escuchado en esta sesión, porque ya se ha escuchado ampliamente al notariado, pero es el doctor Manrique, como presidente de la Comisión Tecnológica, quien nos puede ilustrar de manera muy significativa a propósito de, como lo dijo él ayer mismo, necesitaba por lo menos 30 minutos para hacer digamos, apreciaciones en 10 puntos. Nos manifestó que eran 10 aspectos, por lo menos en 30 minutos siquiera, pero no faltaba más limitar al doctor Manrique. Tendrá que tomar el tiempo que sea necesario, es el presidente de la Comisión Tecnológica, y ayer, repito, nos manifestó su intención de hacer tal exposición. Entonces, doctor Manrique, bienvenido. Yo sé que todo el notariado, las bases del notariado, estamos de verdad muy expectantes y ávidos de escuchar su importante y valiosa apreciación sobre todos estos temas y sobre todos los aspectos puntuales que escribió ayer. Adelante, doctor Manrique, muchas gracias. Mil gracias, doctor. Bueno, entonces yo quisiera titular esta pequeña intervención. Realmente la considero de las menos importantes de todas las que se han presentado en estos 4 días, porque lo que queríamos era escuchar a los notarios más que escuchar a la Comisión Tecnológica, y el presidente de la Unión lo que quiere es escuchar a los notarios. Y entonces, en ese sentido, esta intervención va a ser una intervención corta que yo quiero titular Responsabilidad, Libertad y ¿Cuándo? Porque son 3 conceptos a los que yo voy a estar permanentemente recurriendo. Responsabilidad, libertad y ¿cuándo? Quiero empezar por decir que yo soy bogotano. Yo soy bogotano, yo nací en Bogotá, mi mamá es bogotana, mi papá es bogotano. Yo estudié en el Colegio Rebus en Suba, después estudié en el Gimnasio de los Cerros en Usaquén, y estudié en la Escuela Colombiana de Ingeniería en la autopista norte de Bogotá, y después en la Universidad de La Sabana. Me gradué en la Universidad de La Sabana. Luego, yo soy bogotano y quiero mucho a los bogotanos. Si mi mamá es bogotana, mis hermanos bogotanos, pues yo quiero muchísimo a los bogotanos. Yo tengo que reconocer que cometí errores. Hay un error que ustedes no me han todavía enrostrado en la cara y yo lo voy a presentar. Me han criticado muchísimo las palabras, el lenguaje, la altanería, lo grotesco de mi expresión, y lo acepto totalmente, pero yo cometí un error aún mayor. Yo juzgué las intenciones de uno boco, y yo no tengo la facultad, esa facultad solamente la tiene Dios, de ir a juzgar el corazón de las personas de uno boco. Lo que sí tengo que decir es que conozco muy bien al doctor Cintura y a la doctora Natalia Perry. Y ayer lo dijo el doctor Cintura de Natalia Perry, pero yo lo tengo que decir del doctor Cintura y de la doctora Natalia Perry. El conocimiento personal que yo tengo del doctor Cintura es que es un hombre de un alto sentido jurídico y que es incapaz de albergar en su corazón una mala intención, especialmente en tecnología.
Para mí es imposible que el doctor Cintura tenga una intención torcida en tecnología. Y los que conocemos a Natalia Perry tenemos que decir lo mismo. Natalia Perry es incapaz de albergar en su corazón una intención torcida en temas de tecnología. Entonces, yo jamás he debido juzgar el corazón ni las intenciones de los miembros de UNOVOC. Yo, de todo este proceso, aprendo, saqué mucho aprendizaje. Nunca van a volver a ver en mis expresiones ni en mis documentos una expresión como las que torpemente manejé en estos días. No sé si UNOVOC pueda leer con calma, especialmente mi carta de disculpas, y posiblemente ahí decir, bueno, quizás este parrafito de Manrique puede que tenga un poquito de razón, pero no soy yo, un enano de Manizales, quien puede venir a decirle a una seccional tan respetable y que tanto bien le ha hecho al país lo que debe o no debe hacer. Finalmente, aquí hemos estado siempre 100 personas apasionadas por el tema. Hemos constantemente estado 100, 100, 100 en las 4. Hoy estamos un poquito menos, 100 en las 4 sesiones. Y finalmente somos los apasionados del tema y quizás por la pasión es que se generan estos roces y estas discusiones porque somos apasionados. Habrá otras personas, si somos 900 notarios, a quienes simplemente el tema no les interesa y no los apasiona. Responsabilidad, libertad y cuándo titulé esta pequeña intervención porque para mí ha surgido una pregunta. Notario de subsidiado, notario mal llamado de provincia, notario de menores ingresos. ¿Cuándo quieres la escritura electrónica en tu notaría? Porque ese cuándo define muchísimas cosas. Define la financiación, define si colocamos trabas o no trabas al proyecto. Yo ya tengo escritura electrónica. Hay 131 notarios de Colombia que tienen escritura electrónica. El año pasado se hicieron en Colombia 20.000 escrituras electrónicas. La escritura electrónica irrumpió de una manera muy fuerte y muy masiva en el sistema notarial colombiano. Y cuando el sistema aparentemente decaiga el próximo 20 de junio, tengo la siguiente reflexión. Ya hay varios notarios de Colombia que tienen la decisión tomada de que continuarán con escrituras electrónicas a pesar de que decaiga el famoso artículo 60 y posiblemente la resolución 11, porque la resolución 11 está motivada en el decreto 2106. Pero es que son 25 normas que el doctor Carlos Garzón, el ingeniero, en la primera de estas sesiones nos exhibió en un Excel. Si el ingeniero Carlos me está escuchando, me gustaría que volviera a presentar eso y la retire cuando quiera, porque nos dice, venga, es que el soporte jurídico de la escritura electrónica no es solamente el artículo 60. Son 25 normas muy fuertes que soportan jurídicamente la escritura electrónica. Y los notarios ya aprendieron a través de los anexos técnicos a hacer la escritura electrónica. Varios notarios de Colombia tienen tomada la decisión, cuando decaiga el artículo 60 el próximo 20 de junio, seguimos haciendo escrituras electrónicas. Entonces, la preocupación de la Comisión Tecnológica es, si la escritura electrónica va a continuar, ¿qué vamos a hacer y cuándo? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuándo? Para que los notarios de menores ingresos y los notarios subsidiados tengan la escritura electrónica. Queremos que la Unión Colegiada del Notariado Colombiano sea la que maneje todo el proceso. Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque tienes que preguntarte cuándo. ¿Cuándo? La Unión Colegiada con financiación está en capacidad de manejar el proceso dentro de 3 años cuando se fortalezca como casa de software. Pero y sin financiación, o sea, si yo les quiero colocar un ejemplo. En este momento están muy altas las tasas de interés, entonces nadie está acudiendo a la deuda. Pero si yo quiero cambiar el carro y subirme de modelo, mil gracias, Carlos. No sé si me equivoco, Carlos, pero me parece que son, ¿cuántas normas se está citando ahí? ¿25? Eso es todo el Excel.
Son 25 normas y va a decaer solamente el artículo 60 de nuestro famoso decreto que fue declarado inconstitucional. El soporte está en las otras 25 normas y los notarios van a seguir haciendo escrituras digitales. El 21 de junio los notarios van a seguir haciendo escrituras digitales. ¿Y qué va a pasar entonces con los notarios de menores ingresos? ¿Se siguen rezagando? ¿Se siguen apartando? ¿La brecha sigue continuando? 20.000 escrituras electrónicas. Mil gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Se hicieron el año pasado y yo creo que eso va a seguir. Las respuestas de todas estas preguntas, curiosamente, están en la superintendencia, porque nosotros estamos manejando unas conversaciones, no las llamo discusiones, donde no tenemos claro unos temas que solamente están en la mente y en el criterio jurídico de la superintendencia. Primer tema, ¿qué define el círculo? ¿Qué define el círculo en la escritura física? Pues la firma de los usuarios, eso creo que lo tenemos súper claro. En la firma física, el círculo lo define dónde firmó usted la escritura, el usuario. Y en la escritura electrónica, ¿qué es lo que define el círculo? Lo sabe la super. Ayer debatimos muchísimo el artículo 3. Cuando el servicio público notarial se preste a través de medios electrónicos, se entenderá que el usuario accedió. Yo quiero al despacho notarial y por ende que se está prestando el servicio dentro del círculo. Dos temas. La superintendencia en ese artículo 3 nos está diciendo, venga, yo los círculos no los estoy tocando. No, los círculos continúan. Pero ¿qué define el círculo? La gran pregunta, y eso está solamente en el criterio jurídico de la super. En la escritura electrónica, así como en la escritura física, es súper fácil determinar el círculo por la firma de los comparecientes. ¿Qué determina el círculo en la escritura electrónica? Porque si ustedes leen con detenimiento, cuando el servicio público notarial se preste a través de medios electrónicos, se entenderá que el usuario accedió al despacho notarial y todavía no ha firmado. Ya accedió. ¿Cómo accedió? A través del enrolamiento. Por lo tanto, la lectura que yo hago es que la superintendencia, pero esa respuesta solo está en la superintendencia, ha venido cambiando su criterio y ha trasladado el círculo de la firma en la escritura digital, de la firma electrónica, en la escritura electrónica, lo ha trasladado hacia el enrolamiento. Pero la respuesta solamente la tiene la superintendencia. Superintendencia, para usted en la escritura electrónica, ¿qué es lo que fija el círculo? ¿La firma de los usuarios o el enrolamiento? ¿Y por qué surge la pregunta? Mira, porque existe una canción de Serrat que canta unos versos que ya no recuerdo si son de Machado o de Hernández, la verdad no sé. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, hay notarías, el año pasado se hicieron 20.000 escrituras que han recorrido el camino. Y en ese recorrer el camino ha aparecido error en la georreferenciación y la geolocalización. En los escritos que yo les compartí, yo propongo un viaje entre Bogotá y la costa. Y la georreferenciación y la geolocalización arrojan error. Tan pronto usted sale de Bogotá, empieza a arrojarle error. Lo ubica en municipios diferentes. Entonces, esa geolocalización y georreferencia haría que el sistema para los notarios subsidiados siempre arrojara error. Y claro, como la Comisión Tecnológica tiene que pensar eso en todos los notarios, porque Bogotá no tiene problema. Pero yo les coloco unos ejemplos muy gráficos que me transmitió la primera persona a la que yo le escuché estos conceptos, el doctor Jorge Iván Carvajal. Jorge Iván me decía, cuando yo quería mostrar el inicio de la escritura electrónica con bancos, estábamos en Bancolombia, Medellín. Y cuando el funcionario fue a firmar, el sistema no lo dejaba. Y estaban en Medellín. ¿Y por qué no lo dejaba? Porque el sistema hacía parecer que ese computador estaba localizado en Cali. Vaya usted a saber por qué la IP de ese computador aparecía en Cali cuando realmente estaba en el edificio de
Bancolombia, Medellín. Le cambiaron el computador al funcionario y apareció el nuevo computador en Medellín. Me decía, en otra oportunidad estábamos tratando de hacer una escritura con unas personas que estaban ubicadas en Las Palmas, que es jurisdicción de Medellín. No dejaba el sistema, no dejaba el sistema, no dejaba el sistema. Y fuimos a ver, la IP de ese computador aparecía en Envigado. Entonces, todos los notarios subsidiados van a empezar a tener ese problema si la determinación del círculo depende de dónde se firma. Porque es que el sistema de firma y de localización y georreferenciación arroja error permanentemente. ¿Quién tiene la respuesta? Solamente Mintic. Cuando nosotros nos acerquemos a hacerle la pregunta a la super va a tener que acudir a Mintic y decirle, venga Mintic, nos están diciendo esto de la unión colegiada, ¿usted qué opina de la georreferenciación? ¿Es segura o no segura? Yo demuestro en los documentos que no. Yo, a pesar de que he pedido tantas disculpas, quiero decirles que me sostengo en lo que he dicho. Tan pronto estábamos en un consejo directivo y nos informaron que ya había un documento radicado donde se había solicitado un enrolamiento nacional, yo inmediatamente en mi mente vi a la notaría de Becerril, que ha salido en todos los chats, como una notaría enroladora, y ya voy a explicar ese concepto. ¿De quién? Al servicio Valledupar. A la notaría de Planeta Rica y de Sahagún, como notarías enroladoras al servicio de Montería. La notaría de Sandoná, como una notaría enroladora al servicio de Pasto. Su notaría, la notaría de Toca, la vi como una notaría enroladora al servicio de Tumba. La de Ricaurte, la más extrema al sur, como una notaría enroladora al servicio de Pasto. La de Fortul, al servicio de Arauca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ese enrolamiento nacional bueno, es un sistema totalmente extraño del que nadie estaba hablando, que no está previsto en el decreto, que yo creo que nadie lo estaba considerando, hará que si la notaría de Ricaurte puede enrolar usuarios, y esos usuarios pueden ser consumidos en cualquier notaría del país, el Banco Agrario, ¿qué le dirá a los usuarios de Ricaurte? Mi sede central de escrituración está en Pasto. Pero usted, que quiere un crédito en Ricaurte, que necesita una hipoteca, que necesita que el Banco Agrario le preste dinero, vaya a la notaría de Ricaurte y se enrola. Porque si usted se enrola en Ricaurte, Pasto puede consumir ese enrolamiento que usted hizo. Y entonces los bancos van a ir centralizando en las ciudades capitales todo su departamento de crédito y las notarías de Sandoná, de Ricaurte, de Fortul, de Planeta Rica, de Sahagún, de Becerril, de Toca, etcétera, 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 se van a convertir en algo que yo llamo una notaría enroladora al servicio de la ciudad capital y no van a ver las escrituras. Yo me sostengo en eso y bueno, por eso reaccioné de esa forma tan desproporcionada, tan absurda, tan tonta, pero así las vi y así las veo. Y así las veo después de escuchar y de que me han tirado piedras y que me han dicho y tal. Señores, con todo el alma les digo, los sigo viendo así si permiten el enrolamiento nacional. ¿Qué determina el círculo? Solamente la superintendencia nos lo puede decir. Tenemos que dirigirnos a la super porque a partir de ahí es que podemos construir correctamente el proyecto de decreto. Super, queremos entender para usted el círculo que no va a desaparecer. ¿Lo determina la firma de la escritura electrónica, dónde firmaron los usuarios, o lo determina el enrolamiento? Financiación. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ustedes tienen que plantearse algo así como el siguiente ejemplo. Si mi esposa adquiere una enfermedad, yo necesito operarla de urgencia. Estoy en una situación muy distinta a la de que si quiero cambiar mi carro y subirlo de modelo. Si yo quiero subir mi carro de modelo, pues no me endeudo en este momento. Pero si mi esposa se me enferma, hipoteco la casa ya mismo para podérmela llevar a hacerle una cirugía o una operación. Entonces, la pregunta que se tienen que hacer los notarios de provincia es, ¿cuándo quieres estar haciendo escrituras electrónicas? ¿En tu mente es un tema como dentro de 5 años? ¿Es un tema como dentro de 10 años?
¿O es un tema como yo lo concibo para allá? El gobierno lo quiere ya. Y yo considero que los notarios subsidiados necesitan la escritura electrónica ya, ya. Y eso cambia entonces la urgencia de la financiación. Todo depende de cuándo quieres las cosas. ¿Cuándo quieres la escritura electrónica? Ya. Entonces vamos a manejar con cuidado los obstáculos y las trabas que le colocamos al decreto. Que se encargue la unión colegiada de montar. ¿Cuándo? Cuando en este momento la unión colegiada no tiene la facultad, no tiene la fortaleza. Para adquirirla necesita unos recursos y un tiempo que yo calculo en 3 años, y los recursos para mí no son de menos de 3.000 millones de pesos para que la unión colegiada pueda convertirse en esa entidad que maneje toda la plataforma. Mientras tanto, hoy el enrolamiento es con 3 o 4 privados. Y vale la pena tener eso presente. Hoy el enrolamiento lo maneja Ecosystem, lo maneja Signo, lo maneja GIA. De verdad nosotros desde aquí podemos decirle, oiga, vea, ustedes 3 únanse y vamos a compartir los enrolamientos, si ellos son privados. No, sí, en un futuro. ¿Un futuro cuál? ¿Dentro de 10 años, dentro de 5 años o ya? Es una pregunta que a mí me trabaja mucho. Oye, notario subsidiado, ¿tú cuándo quieres la escritura electrónica? ¿Vas a seguir permitiendo que los notarios electrónicos sigamos como apartándonos y que te estés quedando rezagado? ¿O quieres la escritura electrónica ya para que entres de verdad en un ambiente competitivo? El proyecto de ley realmente, en el fondo, ayuda a los notarios subsidiados. Ayuda a los notarios subsidiados. Y yo les digo una cosa. La escritura electrónica va a continuar después del 20 de junio. Y el año pasado se hicieron 20.000. Porque hay soporte jurídico y ya sabemos cómo hacerlo. Y porque tenemos los aliados tecnológicos. La otra pregunta que hay que hacerle a la super es, oye, superintendencia, a partir del 20 de junio, ¿tú vas a prohibir la escritura electrónica en Colombia? Porque si no la prohíbe, los notarios tecnológicos siguen haciendo escrituras electrónicas después del 20 de junio, aunque caiga del artículo 60. Libertad y responsabilidad es algo que yo sugiero introducir dentro del decreto, porque ayer el doctor Fernando Telles Lombana, ayer o antier, nos ilustró muchísimo, nos dio muchísimas ideas sobre la entrevista. Y después el doctor Alfonso González, que de verdad me causó mucha admiración, planteaba la dificultad para estar entrevistando permanentemente al constructor. Bueno, entonces libertad y responsabilidad. El notario tendrá que decir, no, al constructor que me firma las 200 unidades, pues no lo voy a estar entrevistando cada vez, pero posiblemente al comprador sí, o si el comprador es un viejito, o si tal. Libertad y responsabilidad. Firma digital o firma electrónica para los usuarios. También libertad y responsabilidad, que cada notario decida si firma electrónica. Esperar hasta que quede totalmente solucionada la conectividad en Colombia para que empiece a funcionar la escritura electrónica. No, pues me aparto de la doctora Carlota. No, o sea, tenemos es que trabajar para que las cosas salgan adelante, pero los notarios subsidiados no pueden seguirse rezagando porque la escritura electrónica continuará. Y archivar el proyecto, no, eso ni me lo planteo. Curiosamente, pues, y no quieren entrar en alusiones personales, pero los notarios van a seguir haciendo escritura electrónica. El proyecto no se puede archivar, el proyecto se tiene que corregir, mejorar, adecuar. Pero notarios subsidiados, notarios de menores ingresos, ustedes necesitan la escritura electrónica y la necesitan ya. Por eso quise titular esta pequeña intervención Responsabilidad, Libertad y ¿cuándo? Porque la verdad, yo ya voy desde mi punto de vista, a desenrolizar este tema. Yo ya de enrolamiento no sigo hablando, hice mi mayor esfuerzo, y si ustedes se quieren convertir en notarías enroladoras al servicio de la ciudad capital, pues yo hice lo mejor. Mi gran problema en el gimnasio de los cerros de Bogotá, yo soy bogotano, mi gran problema fue que yo era poco inteligente y lo sigo siendo.
Me toca trabajar el doble o el triple que las demás personas porque soy poco inteligente, soy poco locuaz, no tengo un buen manejo del lenguaje. Yo veo al doctor Peralta y le tengo una envidia. Esa facilidad de expresión suya, doctor, no, pégueme un poquito, por favor. Pero, ¿cuál es mi problema? Ese. Siempre era buen estudiante, pero me tocaba estudiar el triple que los demás de mi salón. Y aquí me está tocando lo mismo. Hay unas personas de una inteligencia, pero bárbara en Bogotá. Entonces a mí me toca estar como trabajando el triple porque hay personas muy inteligentes, como en todo el notariado, como en todo el notariado. Desafortunadamente la persona que está al frente de la comisión tecnológica es poco inteligente y entonces a veces como que me siento acosado por tanta inteligencia que hay en los notarios de Bogotá. Pero también la hay y a eso recurro en los notarios subsidiados. Recurro a su inteligencia y yo ya confío. Confío en su inteligencia. Si usted se quiere convertir en una notaría enroladora al servicio de Tunja, al servicio de Pasto, al servicio de Arauca, hice todo lo posible por evitárselo. Y bueno, con todo mi cariño, le respondo al doctor Alfonso González. Hizo ayer una pregunta, oiga, y después de todo esto que hemos hablado, ¿cuándo vamos a empezar a ver resultados? Tan pronto termine esta audiencia, el doctor Jefferson tiene ya previsto todo un plan de Jefferson Casas, todo un plan de trabajo esta tarde, y ya en la unión se dedicarán a condensar todo este excelente trabajo liderado por el doctor Ricardo Peralta. Doctor Ricardo Peralta, me despido y solo le pido que me regale un poquito de esa facilidad para expresarse que usted tiene. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su brillante exposición, puntual exposición. La verdad es muy generoso para conmigo y si esta intervención que hace usted es diciendo que carece de facilidad de expresión, no me imagino si las tuviera plenas. Muy puntual, muy preciso, muy conciso. Muchas gracias. Para darle continuación al orden del día, vamos a retomar las intervenciones que no se pudieron escuchar ayer y por supuesto es deber escucharlas. Estaríamos hablando de un total con quienes han pedido el uso de la palabra en la jornada de hoy, estaríamos hablando de 10 personas. Entonces, empecemos, por supuesto, por la doctora Vilma Zafra. Doctora Vilma, por favor, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, doctor. Buenos días para todos. Quizás lo primero sea decir que en torno al enrolamiento se pueden utilizar y se pueden... Mira, en torno al enrolamiento, pues, se pueden utilizar todos los argumentos y sofismas, pero tenemos que cumplir al menos con dos objetivos. Uno, que sea buscar la excelencia en el servicio. ¿Para qué? Para que el usuario, al enrolarse en una notaría, quede activo en todas las notarías, porque el usuario no tiene por qué pagar el pato de lo que está sucediendo. Pero yo advierto que hago 3.000 notarías, 3.000 escrituras, que no llego a 4.000 escrituras. Eso para demostrar que tengo una notaría pequeña, que no tengo deseos de nada y que próximamente me estaré retirando. Entonces, que la verdad que lo que le preocupa a uno es ver cómo a través de unos sofismas de distracción estamos de pronto cambiando la realidad que estamos viviendo y que se nos presenta. Entonces, bueno, al buscar esa excelencia, entonces un punto importante es buscar la excelencia en el servicio para el usuario. Y el otro, pues es el sentido de equidad para nosotros, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, pues si tanto les preocupa la cuestión del enrolamiento, pues pongámonos nosotros una talanquera y digamos, listo, los topes nos los ponemos nosotros. No hagamos más de 5.000 escrituras y ya. Ahí va a haber una opción para que todo el notariado pueda trabajar más y para que llegue trabajo a todo el notariado y para que eso tenga un mayor sentido de equidad, que es lo que debemos hacer. Pero lo que no podemos es pues tratar de tomar todo por todos los lados. Y esto como viene así y me da mucha pena, es
para que los 10 notarios que más escrituración hacen en el país lo tomen todo. De ahí la importancia de que realmente pueda abrirse más y que pueda haber un enrolamiento superior, y eso fue lo que vio Bogotá. Bogotá no vio cómo iba a ser para que los notarios chiquitos no pudieran hacer más escrituras, fue todo lo contrario. Entonces yo sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos en lo que decimos, ¿verdad? Y en a quién acusamos, porque de pronto, pues cuando uno acusa así, hay un dedo que va al frente y 3 que vienen para uno. Entonces, pensar un poquito a quién benefician las cosas y que todos lo miremos, no por un discurso mejor o peor, no lo tengamos en cuenta. El otorgamiento de escrituras, digamos, como está concebido hoy, pues se respeta el círculo. ¿Para qué? Para que no haya una mayor concentración. Y en eso hay que revisar, por eso, el proyecto de ley, y hay que, pues, decir la significación que nosotros queremos darle a la parte jurídica de ese proyecto para que quede muy claro y que no haya una ruptura, por ejemplo, con el artículo 3º, ¿verdad? Si nosotros hablamos de equidad, pues es el momento de aplicarla. Y tenemos el mejor momento para hacerlo en este proyecto de ley. Y además tenemos un gran aliado que es el señor superintendente, que le importa y le interesa que haya más equidad entre los notarios. Entonces, ¿cómo puede ser? Pues tenemos que garantizar también el acceso a Internet para todo el notariado, el fluido eléctrico y los medios tecnológicos que permitan tal acceso, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser, dentro de este proyecto de ley, más proactivos y propositivos, y no podemos quedarnos solamente en lo que se nos plantea, sino nosotros. Es que nosotros tenemos ese deber. Es que nosotros, a la casualidad, que conocemos mejor que nadie nuestra realidad. Entonces, por eso es importante que realmente seamos más proactivos y más propositivos, ¿verdad? Y no solamente nos limitemos a lo que nos llega. Ese es el gran desafío nuestro y es el gran desafío no solamente de hoy, sino de siempre. ¿Cómo hacer para que nosotros realmente, antes de que nos llegue el agua al cuello, seamos los que planteemos nuestras soluciones de la mejor forma, ¿verdad? Por otro lado, yo diría que es fundamental reunir a las comisiones tecnológicas y legislativas, porque nuestro fuerte es lo jurídico. Y de pronto cuando solamente se asume la parte tecnológica por un lado, nos perdemos en nuestra misión, nos perdemos en nuestra visión y nos perdemos en lo que nos enriquece y nos da nuestro talante y nuestra fortaleza, que es lo jurídico. Entonces, por eso yo quiero invitar de la manera más respetuosa. O sea, nosotros, por ejemplo, estos temas en UNOVOC los trabajamos así. Las dos comisiones, la tecnológica y la legislativa, y cada una tiene que hacer un gran aporte y de hecho lo hace y complementa muy bien. Entonces es fundamental que a nivel nacional también trabajemos unidos, que no nos den, digamos, la poción mágica los tecnológicos, no, somos los tecnológicos y los jurídicos. Y quería sugerir de la manera más respetuosa a nuestro presidente que en la reunión tecnológica a nivel nacional estén 3 personas de Bogotá que han hecho unos magníficos aportes, que son la doctora Natalia Perry, el doctor Andrés Iber Arévalo y el doctor Oscar Martínez. Ellos 3 han trabajado juiciosamente y son personas que tienen una solvencia y un conocimiento muy importante para hacer su aporte. En la parte jurídica, también invitaría, porque creo que no sé si es que no se ha conformado o no han llamado allá digamos, al equipo jurídico, ¿verdad? Así como se ha reunido el tecnológico,
Pero entonces que por favor también se llame al equipo jurídico y dentro de ese yo sé que ya está el doctor Héctor Cintura, pero pues como no lo han llamado, para que por favor llamen el doctor Héctor Cintura, está la doctora Luz Mari Cárdenas y yo con mucho gusto me ofrecería en esa parte y me gustaría prestar pues pues prestarme en lo que ustedes, y si ustedes así lo convienen y les parece especialmente y específicamente pues al presidente, que es quien va a decir quiénes son los que están ahí. Y me parece que este es el momento de reunirse y es el momento de reunirse y de trabajar en equipo, porque si no, pues no habrá otro momento y ese es el momento más importante. Entonces, lo fundamental de todo es que no desaparezca, mejor dicho, los círculos tienen que seguir, desde luego que los círculos tienen que seguir, porque si no, la inequidad sería mayor. Y lo fundamental es que tengamos en mente y en cuenta que este proyecto de ley tiene que tener un alto sentido de equidad, porque si desaparece el sentido de equidad, desaparecemos nosotros. Y en lo que vamos, y la tendencia es para que haya 10 notarios poderosos a nivel nacional y el resto del notariado se empequeñezca. Y así no puede ser. Nosotros hemos sorteado muchas dificultades ¿en qué? En ese respeto y en esa unión y en ese querer que todos estemos montados en la misma balsa como evidentemente estamos. Entonces, pues yo les agradezco mucho me hayan permitido hablar y espero realmente que muy pronto, reunidas las dos comisiones, pues se puedan sacar una serie de propuestas que sean de gran utilidad para el notariado y para el país. Muchísimas gracias. Mil gracias, doctora Vilma. Primero, pues por fijar su posición, una posición muy clara, muy definida. En segundo lugar, porque usted toca temas neurálgicos que los habíamos sugerido de manera sugestiva, como abrebocas desde la instalación, como es el tema de la concentración de quien tenga mayor infraestructura tecnológica para ofertar los servicios notariales, quebrantando de pronto el principio de equidad. Incluso en la exposición inicial hicimos cuenta o menciona otros principios que consideramos vitales para el notariado, como aquel de la autonomía e independencia del notariado. Y por supuesto, la propuesta específica de integrar equipos tecnológicos y jurídicos con unos nombres puntuales y muy importantes para ese propósito. Le estaremos, claro, tomando cuenta aquí, doctor, por supuesto, Casas, tenemos que llevar toda esta relatoría a presidencia de la Unión y a Consejo Directivo, porque esta es una decisión que es muy trascendental para el futuro del notariado y por supuesto esto irradia es un trabajo en equipo, la inclusión que debe haber en momentos tan importantes y apremiantes para el notariado colombiano. Muchas gracias, doctora Vilma. Tenemos en el orden del día también a la doctora Ligia Gutiérrez, notaria cuarta de Santa Marta, consejera. Doctora Ligia, adelante, por favor. Ayer se ha quedado sin intervenir. Doctora Ligia. Doctora, ¿puede activar su micrófono, por favor? Por favor. Sí, ya la escuchamos, Doc. Activar. Está hablando, pero activar el micrófono. Pensé que traté de escucharla, pero se fue. Doctora, ¿puede activar el micrófono, por favor? ¿Listo? La escuchamos, Listo, doctora. perfecto. Bueno, muy buenos días. Siempre hemos estado entre 100 y 150 notarios que, aun cuando no seamos expertos, por lo menos nos interesa el futuro del notariado en lo que se refiere a este proyecto de ley que establece la notaría digital y la escritura electrónica. Reitero lo que he dicho en las dos audiencias anteriores, la excelente conducción que ha hecho el doctor Ricardo Peralta, con una gran capacidad de síntesis y de
comprensión de las diferentes exposiciones y de los temas álgidos. Bueno, yo empiezo por decir que, doctor Manrique, por favor, no se subestime. Usted es considerado un notario de los importantes de Colombia, en Manizales y en Caldas, en el oriente es un notario importante y ha aportado mucho durante mucho tiempo a estos temas tecnológicos. Bueno, yo la verdad, a estas alturas del paseo, no tengo definido todavía el tema del enrolamiento. Por supuesto que una gran preocupación que me asiste es el tema de que hecho el enrolamiento, pues no haya la ruptura del concepto de los círculos, y por supuesto que se mantenga en lo posible el concepto de equidad en los ingresos en las notarías, que es una preocupación que le asiste, por ejemplo, a la congresista Aida Bello, hay que decirlo sin miedo y sin tapujo. Ella, desde que nos reunimos en Bogotá el año pasado, lo que ella plantea es que haya una respuesta o un comportamiento más equilibrado entre las notarías del país, y no la simple respuesta a la libre competencia que puedan tener algunas notarías. Y por eso yo aplaudo las intervenciones de tal vez la doctora Natalia Perry, la doctora Vilma. Me sorprende muy favorablemente el doctor Andrés Silver Arévalo, cuando plantean que el desequilibrio no se va a dar tanto por el enrolamiento como por la definición de unos topes, a partir de los cuales pues tendrán que pagar más los notarios que más produzcan. Y también comparto el criterio del doctor Cintura, y también lo dicho por la doctora Vilma Zafra, en el sentido de que no nos baste, que no nos conformemos con hacer ajustes o planteamientos a este proyecto de ley, sino que nos atrevamos a elaborar nuestro propio proyecto. Así como la superintendencia no tiene la capacidad de presentar un proyecto directamente al Congreso, sino que lo tiene que hacer a través del Ministerio de Justicia, igualmente nosotros no la tenemos, pero tenemos congresistas amigos que podemos atrevernos a presentar ese proyecto y contemplar temas como el del financiamiento. Este proyecto no puede desarrollarse sino de la mano de un soporte financiero y también de un soporte tecnológico. Yo no sé si la doctora Johanna Tigreros, la notaria de Becerril, esté conectada, pero me llamó por teléfono el día miércoles por la tarde muy preocupada, y ella nos decía que lo primero que había que hacer era un mapeo de las notarías del país, en qué estado están, cuáles necesitan plantas, cuáles necesitan paneles, cuáles necesitan internet de fibra óptica, es decir, hacer un mapeo y de los equipos. Y también aplaudo el que se diga, y en eso el doctor Manrique tiene razón, nosotros tenemos que reconocer nuestras propias limitaciones como cuerpo gremial. La Unión Colegiada del Notariado Colombiano, así sea el deseo de todos los notarios del país, no está en capacidad de ser operador tecnológico para acompañar este proceso. De pronto sí, y yo insisto en eso, en que puedan liderar el tema del Registro Nacional del Enrolamiento, pero para ser operador tendría que tener también un músculo tecnológico que no lo tiene en ese momento. Igualmente, me complace mucho que haya coincidencia y tenemos que empezar a mirar cuáles son los puntos coincidentes, o bien para elaborar nuestro propio proyecto o para contraponer el que está trabajando la superintendencia. Es que no nos dejemos en lo posible quitar lo que nos corresponde a nosotros, y estoy hablando del archivo digital de las notarías, que la Unión sí podría estar en capacidad de tener ese archivo, y que no nos dejemos meter el archivo tampoco del manejo de la superintendencia financiera de los documentos que prestan mérito ejecutivo.
Yo creo que hay notarios en el país. Yo creo que hay dos personas que manejan muy bien lo tecnológico, además del doctor Manrique y de los notarios de Bogotá, a quienes conocí personalmente desde el año 2012 cuando fui superintendente, que es el doctor Orinson Arias, que es notario de Cali, que también tiene un desarrollo tecnológico importante, y pues el doctor Jorge Iván Carvajal, que es notario de Medellín. Cada uno tiene sus planteamientos en torno al enrolamiento, fueron abanderados, así como el doctor Manrique, el doctor Orinson, en Cali en el tema del BUR. Entonces yo creo que son dos protagonistas importantes que deben estar también en este tema. Frente a la inquietud del doctor Manrique después del 20 de junio, con el decaimiento de la norma que permite la escritura electrónica, cuestionar a la superintendencia qué va a pasar con el tema. Y yo planteo que no solamente trabajen de la mano las comisiones tecnológicas y jurídicas. Creo que hay un aporte importante que hace el equipo jurídico y tecnológico de la Unión, que no se puede desestimar, que tiene que ser un articulador de estas comisiones, y creo que también es importante el aporte que nos pueden hacer los asesores externos que tenemos contratados. Entonces, no le tengamos miedo, notarios subsidiados, así como si bien el REL se logró concertar con la superintendencia, yo creo que con una ley es difícil decir los notarios que quieran o no quieran hacerlo, y está demostrado que hay notarios subsidiados que exitosamente han manejado proyectos tecnológicos. Entonces avancemos en el tema, creo que es de conveniencia para todo el notariado del país. Muchísimas gracias, presidente. Mil gracias, doctora Ligia, por sus opiniones, sus aportes muy significativos para esta discusión. Refiere usted, y me parece muy importante decirlo, no se deben generar, digamos, falsas expectativas. Existiría entonces una limitación de carácter gremial para asumir esta implementación o desarrollo. No se debe generar expectativas, por supuesto, al notariado y básicamente al notariado subsidiado, a nuestros notarios, al cual me debo como notario subsidiado. Tenemos que partir de un acto de contrición real y verdad, y decir la verdad, y es que el gremio seguramente no tiene la capacidad para asumir este desarrollo e implementación tecnológica. Por eso va de la mano esa reflexión que avala usted, doctora Ligia, respecto de lo anunciado por el doctor Manrique, quien también refiere a un punto central, y dice, bueno, ¿hasta cuándo el notario subsidiado estará rezagado? Claro, ese es un tema real, vital, porque de hecho ya existe un rezago, pero ese rezago no depende del notario como tal, no depende de los centenares de notarios subsidiados de más de 500, sino que depende de lo que acusamos en la primera sesión, la falta de fluido del servicio público de energía eléctrica, la falta de conectividad de internet, la insuficiencia de los recursos económicos, la carencia de la infraestructura tecnológica que nos aqueja en las regiones del país, a los notarios de provincia. Y por supuesto, todos estos son aspectos que no surgen ni nacen directamente del notario. Es una situación infraestructural del mismo Estado que no tiene la capacidad de brindar esa conectividad y esa garantía del servicio público permanente en todos los rincones del país, en esa Colombia, como se decía en varias intervenciones, recuerdo el colega de Timbiquí, de esa Colombia olvidada. Entonces, también me lleva a mí a la reflexión, lo quiero referir para dar paso a las intervenciones, que son muchas, pero lo hago de manera sugestiva, y es que tampoco observo que el proyecto de ley resuelva ninguno de esos problemas que nos aqueja a los notarios en las provincias, en las regiones de Colombia, y a los notarios de insuficientes ingresos. Pareciera incluso que esa brecha o ese rezago se nos aumenta, pero no quiero entonces solamente fijar mi posición, sino más bien continuar en el orden del día. Ayer se nos quedaron también, al lado de la doctora Vilma y la doctora Ligia, otras intervenciones de quienes han levantado la mano. En su orden, el doctor Luis Efrén Leighton, la doctora Joana Tigreros de Becerril, el doctor Wilson Borda y el doctor Álvaro Hurtado. Estos cuatro colegas notarios habían pedido el uso de la palabra desde ayer. Entonces, por favor, doctor Luis Efrén Leighton, bien puede hacer uso de la palabra.
Doctor Leighton. Gracias, doctor Ricardo. Buenos días. ¿Sí me escuchas? Que tengo problemas con Sí, conectividad hoy. perfectamente se le escucha. Muchas. Agradecerle al doctor Ricardo por su amabilidad y por su audacia para manejar estas audiencias. Ha sido muy claro en la coordinación. Celebrar por el desarrollo de esta audiencia, creo que por lo menos desde que yo soy notario, no se ha generado este espacio para todo el notariado colombiano, donde podamos generar ideas y conocimientos en los temas que nos concitan y nos interesan a todos los notarios del país. Antes de hablar sobre el tema del proyecto de ley, quisiera referirme a a tres planteamientos que hicieron los dos últimos intervinientes, sobre todo el doctor Manrique. El doctor Manrique habla sobre el círculo notarial y él pues prácticamente dice que tenemos que estar muy pendientes o acudir a la superintendencia para que nos diga claramente qué es círculo notarial. Doctor Manrique, el círculo notarial no lo define la superintendencia, lo define esa ley. El 960 en el 121 dice claramente qué es el círculo notarial y cuáles son los círculos notariales. Porque si estamos dependiendo de la superintendencia para que defina de una u otra manera esas líderes que le corresponde a la ley, pues estaríamos casi que dándole una autorización para que sea juez y parte como lo ha hecho hasta el momento. En segundo lugar, ¿queremos notarías digitalizadas todos? Claro que la queremos. ¿Pero cuándo? Para llegar a ese cuándo hay que buscar el cómo y darle solución al cómo. Y ahí es donde está el cuello de botella sobre el tema, porque pues ya lo hemos dicho hasta la saciedad, no en estas audiencias, sino desde años anteriores, que el tema es económico y el tema es tecnológico en la gran mayoría de los municipios del país. No le tenemos miedo a la tecnología, jamás. Lo que no estamos de acuerdo y así lo hemos manifestado es que las cosas se hagan de un momento para otro sin planeación. El tema de la implementación del REL hay que tenerlo claro, que no fue una posición del notario suicidado para ir en contra del desarrollo tecnológico de la notaría, no fue eso. Fue la manera como se quiso implementar a nivel nacional y generalizado en las notarías del país subsidiadas, que no estábamos preparadas tecnológicamente, que como ya sabemos no hay servicios públicos de energía, mucho menos de internet. Por eso nos opusimos y logramos que se suspendiera el desarrollo o la implementación del tema del REL. Seguramente a partir del 20 de junio del presente año, lo que se va a caer legalmente es la implementación o la obligación que trató de imponer la superintendencia para implementar el REL a nivel nacional. Lo otro, el tema de los servicios electrónicos a través de las notarías, eso viene desde el decreto 960 del 70. Uno mira el parágrafo del artículo 3º, ahí ya hacía mención el legislador sobre el tema del servicio electrónico notarial. Luego, yo creería que ese tema no es nuevo. Lo que pasa es que hemos estado rezagados en darle, digamos, una concreción en la prestación de servicio. Se quiso hacer a partir del año 2020, a raíz de la pandemia, pero se hizo mal. Fue mal concebido. Dentro del decreto se incluyeron unas normas que no fueron socializadas con el notario colombiano. Por lo menos al gran grueso de la población notarial no nos la socializaron. Pero además de eso, pues se incurrió en un abuso de las facultades reglamentarias, como lo dijo la Corte Constitucional. Por eso es mi llamado y mi invitación muy cordial y muy respetuosa, como lo hice hace 15 días a través de un chat, y creo que ahí fui corto y presento disculpas, donde invité de manera clara a que se estableciera una mesa de trabajo entre la superintendencia, el consejo directivo y las comisiones tecnológicas de tanto de la Unión Nacional de nuestro notariado colombiano y pues de las diferentes seccionales que existen, en especial la de Bogotá y la legislativa. Creo que en ese orden de ideas podemos sacar un documento, un proyecto de ley muy rico para todos, sobre todo para
para facilitarle el acceso a los servicios a los usuarios, que en última lo que busca la Constitución política, no es la ley, la Constitución política. Es un derecho de acceder a la información, a los servicios de manera rápida por parte de los usuarios. Si logramos que eso se constituya con la superintendencia, que es un gran aliado hoy en día, debemos de recordar que el señor superintendente, doctor Roosevelt, es una persona que está abierta al diálogo, a la concertación, al trabajo con los notarios. En el caso propio, yo tengo una excelente relación con el doctor Roosevelt y muy a menudo hablamos de temas notariales. Igual muchos notarios del país tienen digamos, una vía abierta para acceder al diálogo con la superintendencia en cabeza del señor superintendente. Luego hay que aprovechar esta coyuntura que él mismo generó socializando el proyecto de ley y poder sentarnos a sacar un documento que se compadezca con la realidad notarial del país. Frente al proyecto de ley, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, lo dijimos hace 3 días, el artículo 80A que se pretende implementar en el nuevo 60 es lesivo para el notariado. O sea, uno no puede concebir que se vaya a crear a través de un depósito centralizado de valores, digamos, un archivo de de las escrituras que puedan prestar mérito ejecutivo, cuando eso lo contempla el decreto 960 directamente a través de las notarías con la rúbrica y el otorgamiento o la autorización de la escritura propia, cuál presta mérito ejecutivo y cuál no presta mérito ejecutivo. Pero si uno va más allá, este centro, dice este depósito centralizado de valores autorizado por parte de la Superintendencia Financiera, dice que guardará la custodia, perdóneme, yo leo un poquito aquí al pie de la letra, quien guardará la custodia de la misma, precisando quiénes son los acreedores y quiénes los deudores. Hombre, pues eso el instrumento público ya lo dice de manera clara en ese evento, quién es el acreedor y quién es el deudor. Luego, lo que busca con este artículo 80 es quitarle prácticamente otra función o autonomía al notariado colombiano. Para cerrar, señor presidente, insisto, como lo dijimos hace 15 días, ya es hora que organicemos de manera coordinada con el superintendente de notario y registro, digamos que la concepción o la creación de un documento concertado, modificando muchos artículos y yo creería que la gran mayoría, el artículo 3º, como se dijo ayer y lo dijo el doctor González, celebro por su intervención con el cual tenemos un diálogo permanente y acucioso, digamos que a diario por los chats. Ese artículo 3º, pues ese da al traste con el artículo 121 del 960, que habla claramente de los círculos notariales. Y en ese orden de idea, pues yo os invito de manera muy respetuosa, señor presidente, que a través de la unión colegiada, vuelvo e insisto, constituyamos las mesas de trabajo con los que tengan que estar ahí en esas mesas y podamos sacar un documento aterrizado acorde a las necesidades de los notarios como prestadores de servicio público notarial, pero que también se compadezca con la mejoría en el acceso a los servicios públicos por parte de los usuarios. Para terminar, señor presidente, insisto, le doy mi reconocimiento especial por su manera de manejar esta audiencia de manera clara. Ha sido concreto, sintetiza perfectamente las intervenciones, hace un resumen que nos deja claro a todos sobre el tema. Y invitar a la Unión Colegiada que a futuro sigamos haciendo estas audiencias en los diferentes temas, dejar la constancia que nosotros, en el caso del suscrito, yo soy un neófito en el tema electrónico, escasamente soy notario, aprendiéndole a todos ustedes sobre algunas normas notariales, pero nos concitan el interés y la preocupación por
por los temas notariales como a todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Muy amable. Muchas gracias, doctor Leighton. También es usted muy concreto en sus apreciaciones, en sus observaciones de carácter normativo, pero por supuesto propositivo en la medida en que nos plantea la necesidad de hacer unas mesas de trabajo con el propósito de hacer una propuesta que nazca desde el interior de la unión colegiada, aprovechando los canales de comunicación expeditos que existen con el despacho del señor superintendente y la institución. Va muy en conexión con algunas otras intervenciones. Ayer recordaba la intervención de la doctora Restrepo, que manifestaba, la notaria Restrepo, que manifestaba la necesidad de que ojalá los proyectos surgieran más bien de la unión colegiada y no esperar que de pronto nos los presentara la superintendencia. Vale la pena, ojalá podamos llegar a ese nivel de conciliación de esta necesidad. Me embarga una preocupación en este momento de la sesión. Quedan 22 minutos, digamos, para culminar la sesión. Aún nos faltan 3 intervenciones de quienes habían pedido el uso de la palabra el día de ayer. Fue la doctora Joana Tigreros de Becerril, el doctor Wilson Borda y el doctor Álvaro Hurtado. Nos quedaron, aún tenemos rezagadas esas 3 intervenciones de ayer. Por supuesto, hoy ha pedido el uso de la palabra el doctor Carlos Puch, nuestro colega notario de Timbiquí, notaría 13, la doctora Patricia, el doctor Fernando Telles había levantado la mano, el doctor Francisco Javier Osorio, la doctora Natalia Perry y el doctor Gonzalo García. Nos quedan 10 intervenciones. 9, creo que se suma una más, Noemí, la doctora Noemí Barrera, que había intervenido ayer. Entonces, nos quedan 22 minutos. Prácticamente con mucha pena, mucha vergüenza, me toca hacer una moción de orden y sugerir muy respetuosamente que concretemos las intervenciones en no más de 2 a 3 minutos. De verdad que me avergüenza tener que hacer esa solicitud atenta, pero es que es muy importante también escuchar todas estas intervenciones. Nos quedan 11 intervenciones, pero me toca hacer esa moción de orden. Sigue en el uso entonces de la palabra la doctora Joana Tigreros de Becerril, quien había pedido la palabra ayer, para su intervención, doctora. Buenos días, colegas. Voy a tratar de ser rápida y concreta, doctor. Yo quiero empezar por hacer una petición muy especial, y es que como hoy tenemos que esta es la última audiencia, que precisamente hagamos reuniones periódicas después de que se reúnan las comisiones para exponerle a todos los notarios cómo van los aspectos que se han decidido en esas comisiones. Y primordial empezar por el diagnóstico del que habló la doctora Ligia. Sí hablamos esta semana, y yo dije, es que los notarios no nos oponemos a las tecnologías, todos queremos implementarlas, pero tenemos que tener en cuenta cuál es la realidad del lugar en el que estoy. Entonces nos toca empezar por mapear cuáles son las necesidades de las notarías y qué puertas debemos de tocar para poder superarlas. No sé si toca tocar las puertas del Ministerio de las TIC, pues empezar por ese lado. Después de tener ese diagnóstico, toca ver cómo vamos a financiar todo lo que necesitamos para lograr una equidad en la notaría y precisamente empezar a cerrar las brechas que existen entre las notarías de ciudades y las notarías más alejadas. Lo de respetar los círculos, totalmente de acuerdo. Lo del repositorio, yo como lo dije en la intervención de esta semana, los repositorios se pueden crear, pero se tienen que limitar para qué se crean esos repositorios, y es precisamente para hacer la reconstrucción de escrituras o para procesos judiciales. Y se puede hacer igual como se hace hoy en día con los derechos de petición, que si a la superintendencia, si tiene el repositorio de escrituras, le piden una escritura pública, ella traslade precisamente esa petición a la notaría que tiene el protocolo original para que la responda. Y básicamente es eso, Doc. Mil gracias, doctora querida. Muy gentil, muy concreta. Agradecemos su consideración con el tiempo. Continúa el doctor Wilson Borda. Muy buenos días a todos, muy amable, y gracias por la oportunidad que nos ofrecen. Estamos en un momento difícil en la... ¿Aló?
¿Sí me Se escuchan? le escucha. Sí, señor, se le escucha. Bueno, muy buenos días. La propuesta que le traigo es aceptar el proyecto de ley que presenta el superintendente aún a sabiendas de que es inconstitucional. Entonces hay que advertirle que si se pasa el proyecto, seguramente en un juicio de constitucionalidad se va a caer cualquier propuesta que se presente. El proyecto de servicios notariales por medios electrónicos es factible y todos debemos apuntalar a esa dinámica porque hacia allá va el derecho, hacia allá va la economía y la ciudadanía está exigiendo que el servicio siempre sea digitalizado. Lo que sí tenemos es que entre todos empezar a trabajar con urgencia el decreto de aportes. Esto es donde las personas o las notarías que perciban altos ingresos, dependiendo de la cantidad de escrituras que reciban, en esa misma medida deben ser los aportes. Es una especie de copago. ¿Qué quiere decir ello? Que una vez se extralimiten o pasen de X cantidad de escrituración, el valor de aporte sea superior. A eso es que debemos entrar a trabajar porque es una forma de desestimular el incremento desproporcional en la elaboración de escrituras por cuenta de algunos notarios. Y ello pues los desmotivaría porque en últimas, en caso de que se presente esa situación, terminarían aportando grandes sumas al fondo cuenta especial y con ello podrían los notarios subsidiados continuar prestando su servicio en las alejadas poblaciones del territorio nacional. Esa es la situación que presento. El proyecto lo debemos aceptar porque hacia allá va la economía y hacia allá va la dinámica social. Pero tenemos que estar atentos es a que el decreto de presentación de aportes por parte de los notarios de altos ingresos sea cuantioso en la medida en que más escrituras elaboren, en una especie como de copago que se hace en los servicios de salud. Muchas gracias, doctor Wilson. Estoy seguro que la asamblea, perdón, todos los asistentes a esta audiencia pública valoran mucho sus apreciaciones en el uso de la palabra y gracias por ser también considerado con el uso del tiempo. Continúa el doctor Álvaro Hurtado, que nos había quedado pendiente ayer, de la sesión de ayer. Adelante, doctor Álvaro. El doctor Álvaro Hurtado, no he reparado si está hoy conectado, pero Doctor, sí ayer lo está estuvo. conectado. Sí, perfecto, y pidió la palabra ayer. Sí, pero no activa el micrófono. Démosle de pronto el uso de la palabra mientras supera de pronto el inconveniente técnico del doctor Álvaro, al doctor Carlos Puch. Doctor, por favor, me corrige la pronunciación de su apellido. Así lo veo. Había pedido la palabra. Doctor, parece que solucionó el problema el doctor Álvaro. No, señor, el que está activando el micrófono es el doctor Puche, Doctor Puche, Carlos. pero tiene como interferencia en el micrófono. Doctor, ¿puede activarlo? Adelantemos, seguimos de pronto rápidamente con notaría 13. Mientras solucionan inconvenientes técnicos, notaría 13. Así aparece identificado. Tengo dos notarías 13, doctor. Exacto, es de Medellín, de Bogotá, ¿de dónde? De Cali. Acabo de activar el micrófono a las dos notarías 13. A ver, ¿cuál de los dos? Por favor, adelante. Muy buenos días. Gracias, adelante. Bienvenido, doctor. Bueno, mi nombre es Jaime Rodríguez, notario 13 de Bogotá. Bogotá. Les venía poniendo mucha atención. Digamos que lo que se nos presenta aquí, me parece a mí, es la oportunidad de conciliar bastantes temas que tienen que ver con la tecnología y con el desarrollo legal. Y obviamente todo eso nos trae unos temores bien importantes y bien justificados, más cuando nos
comentaba el doctor Manrique, que hay un alto número ya de escrituración a través de estos medios tecnológicos. Digamos que en principio no debemos tenerle miedo a estos conceptos tecnológicos. Inclusive me atrevo a pensar que los notarios de provincia, y como estamos aquí en Bogotá, nos ubicamos en la provincia cundinamarquesa, y yo me pregunto, ¿no será que al notario ubicado en Nemocón, que está a 1 hora larga de Bogotá, no le genera oportunidades que está perdiendo? Digamos que allá desarrollan proyectos urbanísticos y terminan escriturándose esos negocios en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está el tema del círculo notarial. Entonces, ¿cómo conciliar esos fenómenos jurídicos para poderlos resolver favorablemente, no para uno, sino para todos los notarios? Me parece a mí que ahí hay una oportunidad para evaluar eso. Esa es una oportunidad que me parece a mí para los notarios de provincia, es quedar en igualdad, porque la tecnología lo que nos genera es igualdad. Entonces, hoy podemos estudiar en la Universidad de Stanford, ¿cierto? Temas diversos, estando aquí en Colombia. Eso nos genera igualdad frente a la sociedad, ¿cierto? Entonces, me parece a mí que hay que tratar de conciliar. ¿Cómo se puede conciliar? Yo creo que esa propuesta ya está aquí puesta, está esbozada por varios de nuestros colegas, y es un cupo de escrituración. No puede ser que haya notarios que hagan 30.000 o más escrituras y notarios que en el mismo círculo notarial hagan menos de 2.000 escrituras. Ahí hay una situación que hay que revisar, que hay que estudiar. ¿Por qué ocurre eso? No, ya lo hice. Es que hay un notario que es tan absolutamente brillante y capaz de hacer un tema de inmediación frente a 30.000 escrituras, sería la pregunta, y me temo que no ocurre eso, porque para que haya inmediación hay que tener un conocimiento, y no podemos menospreciar la inmediación porque es uno de los principios rectores del notario. Inclusive, si usted va a abrir una inversión o va a participar en un fondo de inversiones en Europa, hay un nivel de inmediación que se hace con ese fondo, y lo hace desde acá, desde Bogotá, o desde Cali, o de Barranquilla, a través de la tecnología. La tecnología sí nos permite la inmediación, no contrario a lo que decía ayer tal vez el doctor González, que era imposible hacer la inmediación a través de la tecnología. Pues sí, señores, sí se puede hacer la inmediación a través de la tecnología. Entonces, tenemos que el tema central, me parece a mí, y que ya se ha esbozado por varios de nuestros colegas, y es el cupo escriturario. No puede ser que nos diga un notario que hace más de 10.000 escrituras que hace inmediación. Yo tengo mucha duda sobre el cumplimiento de ese principio rector. Yo creo que ahí es donde tenemos que ajustar, y si hay la posibilidad, como nos decía ayer el doctor Eugenio Gil, que hay una muy buena relación con el gobierno, pues aprovechemos el momento para fijarlo. Y no es simplemente aumentar un valor de cuota moderadora, como acaba de exponer algunos de los colegas, no, es que tiene que ser un cupo máximo, y el que se pase de ese cupo, pues que ceda los derechos notariales al Fondo Cuenta Especial. Y de esa manera quitamos ese vicio enorme y ese apetito voraz por parte de algunos colegas, que afortunadamente pues no son muchos, pero sí nos están causando un perjuicio y nos están haciendo quedar muy mal, y están lastimando a los colegas en el desarrollo de su ejercicio profesional. Entonces, la invitación sería no tenerle miedo a la tecnología, pero sí corregir de raíz ese problema que tenemos, y podemos ser más notarios. Yo fui notario de provincia en mi municipio, allá en Sopó, que era el Círculo de Guatavita, y puedo decir que allá fui mucho más notario que en Bogotá, porque tenía una aproximación permanente
con los usuarios. Y aquí comienza uno a sentir que se va distanciando de ellos. Y entonces, ahí ¿dónde se va dando la inmediación? Que es una necesidad, porque la inmediación que nos permite conocer a la persona, conocer que tiene capacidad, saber que tiene capacidad la persona que está ahí, que no está intimidada. Entonces, yo creería que esas serían como las razones que podemos esbozar y que podemos buscarle solución para beneficio de todo el notariado colombiano. Muchísimas gracias, señor doctor Ricardo Peralta. Mil gracias, doctor Rodríguez. Es usted, digamos, muy consistente en apreciación del tema recurrente de la concentración, de la escrituración. Es tema esencial y fundamental, no solamente a propósito del proyecto de ley, sino un tema crucial a corregir dentro de la estructura del notariado colombiano. Muchas gracias. Bueno, tenemos 9 intervenciones pendientes. Yo quisiera rogar que, pues, y como todos lo han hecho, el doctor Rodríguez y todas las intervenciones que anteriores han sido muy considerados con el tiempo. Queremos escucharlos a todos, pero, pues, reitero, continuemos siendo muy considerados con el tiempo. Tiene el uso de la palabra el colega de Timbiquí. Buenos días, ¿me escuchan, colegas? Sí, perfecto, perfecto. Buenos días. Perfecto, colega. Gracias, doctor Ricardo, por su uso de la palabra y por su buena exposición y dirección de la asamblea. Claro que estamos de acuerdo con el tema de la modernidad, el tema digital y la parte electrónica. Nosotros somos profesionales, somos personas que hemos escrito libros, somos personas estudiadas y tenemos una visión profesional que aunque porque estemos en un municipio alejado, no significa que no tengamos una visión de modernidad, una visión tecnológica. Claro, la queremos, pero hay que ser unas salvedades que hoy estamos viviendo las consecuencias precisamente de esas situaciones que no se han tenido en cuenta para plantear proyectos. Por ejemplo, esto es muy bueno lo que estamos haciendo y le agradezco a la Unión Colegiada esta oportunidad de poder escuchar nuestros comentarios. Pero valga decir, por ejemplo, que no se han tenido en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, dentro de los estatutos de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, hemos visto claramente que en su numeral 12 dice ocuparse de la defensa de la estabilidad de los notarios agremiados y el mejoramiento de los subsidios asignados a los notarios de insuficientes ingresos. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el proyecto de ley que hoy está en curso? Y pues tiene mucho que ver, porque es que por no tener en cuenta este tema, hoy el Fondo Cuenta Especial está descapitalizado. ¿Y quiénes estamos viendo esas consecuencias? Los notarios subsidiados, los notarios de bajos ingresos de regiones apartadas de esta Colombia olvidada. ¿Qué pasa, por ejemplo? Si no se tuvieron en cuenta principios como el de planificación del artículo 13 del decreto 111 del 96, pues el principio de programación integral del decreto 111 del 96 también. Programas donde se debe presupuestar y contemplar simultáneamente ante los proyectos de ley, se debe presupuestar estas situaciones económicas. Ahorita, hoy, en este momento, le pregunto al señor presidente de la Unión Colegiada, ¿qué se ha hecho para cumplir con el tema de mirar los subsidios para el mejoramiento de los subsidios asignados a los notarios de insuficientes ingresos? ¿Qué se ha hecho por parte de la Unión para que se cumpla y cómo poder cumplir entonces con este proyecto de ley que no sea a futuro una carga más para el Fondo Cuenta Especial? Me pregunto entonces, si a futuro, si ahora no se ha hecho, entonces ¿cómo será a futuro? Si el Fondo Cuenta Especial en este momento está siendo descapitalizado para darle curso a un incidente de desacato y cumplir con un incidente de desacato para cumplir con el concurso. Entonces ahora me pregunto, ¿qué va a pasar si este proyecto sigue su curso? Entonces va a seguir haciendo parte el Fondo Cuenta Especial, va a seguir financiando ese tema, ese tipo de proyectos de ley. Y de ahí la ocupación en el tema que tiene que ver. Entonces me pregunto, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? Entonces la solución es, y es lo que han venido trabajando la doctora Suma, el doctor Leighton, tiempo atrás, un decreto
que tiene que ver con los aportes al Fondo Cuenta Especial. Aportes al Fondo Cuenta Especial que tienen que, en su mayoría, tienen que tener el consenso, la mayoría de notarios de primera categoría que tienen grandes ingresos. Y estamos hablando de notarías de más de 6.000 escrituras. ¿Sí? Notarías que tienen grandes ingresos. Aquí nosotros máximo hacemos 150 escrituras al año. Y con mucho esfuerzo uno se pone contento cada vez que llega una escritura acá. Entonces, de verdad que yo les digo, colegas de primer rango, notarías de primera categoría, de primer rango no, de primera categoría, los invito a que tomen conciencia de la situación que estamos nosotros en estas regiones apartadas y que si ustedes alguna vez fueron notarios subsidiados y ante los inconvenientes que son ajenos al notario, como por ejemplo el tema de la luz, de la conectividad, porque esto no es culpa del notario, es culpa de la situación, de la responsabilidad, del atraso de 60 años de atraso que tienen esos municipios. Precisamente, ¿por qué? Porque no les importa la situación de estos municipios. Entonces, yo les invito a que atendamos a principios como ese, como que les digo, de planificación y programación integral, que tienen que ver con los decretos 111 del 96 y decreto 111 del 96, que hoy no fue tenido en cuenta. Incluso me tocó implementar una acción de vigilancia especial ante la Procuraduría, porque estamos siendo víctimas en este momento de esa negligencia y de esa omisión de la administración de no haber previsto un techo presupuestal para los ingresos de los notarios subsidiados. Por favor, entonces, esa es mi intervención. Invito al doctor Eugenio a que de verdad reúna con sus colegas que tienen de primer rango, de primera categoría, y planteen una solución para inyectar al Fondo Cuenta Especial esos recursos para poder apalancar incluso este proyecto tan importante y que nos ocupa la atención a todo el notariado colombiano y que va a servir seguramente para mejorar el servicio ante el usuario externo. Muchas gracias. Muchas gracias, colega, y ante todo por su actitud participativa, activa y propositiva durante las 4 audiencias públicas. Continúa con el uso de la palabra la doctora Patricia. Doctora Patricia. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, primero agradecerle, Ricardo, por su amabilidad y la forma en que ha manejado esta reunión también, que ha sido muy agradable. Lo segundo, pues, especialmente también a la superintendencia, porque nos ha permitido tener este espacio democrático que pues, es muy privilegiado y que agradecemos inmensamente. Lo otro que quería precisar es que no se trata de que tengamos miedo, como manifiestan algunos de los colegas. Se trata de que de las regulaciones que requiere toda nueva innovación o descubrimiento. Los vehículos no salen por las autopistas a toda velocidad sin restricciones. O sea, lo que estamos buscando entre todos justamente es que en la autopista podamos ir todos como hacen los vehículos, de manera civilizada y tranquila. Entonces, en ese orden de idea, yo lo que más bien creo que estamos buscando es límites a todo este tema electrónico que se aplica con el derecho notarial y con nuestra actividad de dar fe pública, y que es lo que entre todos estamos tratando de establecer. En este caso, sin perder de vista el objetivo principal, que es servir a la ciudadanía, por una parte, y por la otra mantener el notariado como se ha sostenido desde la expedición del decreto 960, y bajo estas premisas me permito exponer 3 puntos concretos a todo lo que hemos venido analizando. Considero que el proyecto debe evaluar 3 aspectos que son la garantía en la conectividad y en la accesibilidad. Es evidente que no contamos con los mismos recursos de conectividad y tecnología, el notario de las grandes ciudades y el notario de los municipios apartados. Por lo tanto, este aspecto sería muy prudente y aconsejable que se tuviera en cuenta
en el proyecto y se estableciera una especie de transición de un tiempo entre, digo yo, 3 o 6 meses, en el cual se garantizara que por lo menos todos los notarios contaran mínimo con internet, así no fuera con software o hardware de avanzada, pero por lo menos con internet, para que al iniciar la vigencia de la ley todos realmente tuviéramos siquiera un comienzo si no total igualdad, por lo menos sí algún equilibrio, por lo cual considero que el apoyo de la Unión es muy importante en que el señor superintendente tenga en cuenta que la ley debe establecer un mecanismo que garantice, porque todos decimos de los subsidiados y los notarios de las apartadas regiones, pero lo que tenemos es que aterrizar cómo sería, y la manera que sería es garantizando de alguna manera en la propia ley que realmente tuvieran ese acceso a la conectividad. Que garantizara que también todos los ciudadanos, que a la vez garantiza que todos los ciudadanos también tengan esa posibilidad, porque si el notario que está en las ciudades apartadas no cuenta con esas tecnologías, pues las personas que atienden tampoco van a tener acceso a estas herramientas tecnológicas, y entonces unos vamos a quedar con que la tenemos, que es lo que va a permitir la concentración en algunos y no que realmente la tecnología sirva para dispersar el servicio entre todos. El segundo aspecto que el proyecto debería contemplar es limitar el riesgo de la propia tecnología. No hay ningún secreto que las tecnologías la hay para lo bueno y para los malos. Todos los días todos conocemos de múltiples de cuestiones virtuales que se con las cuales se cometen delitos. En ese orden de idea yo pienso, y casualmente ayer tuvimos conocimiento de una ley española en la cual se limita esta virtualidad para ciertos actos en la que se exige de manera presencial, como por ejemplo para los poderes generales, para la autorización de salida del país de menores, para los testamentos. Me parece que algunos actos por la propia naturaleza y para mantener realmente el principio de inmediación deberían mantenerse de manera presencial, y con eso estaríamos también protegiendo la responsabilidad de los notarios y del propio Estado y de los operadores tecnológicos, porque digamos que son actos que son de mayor envergadura y que merecen un tratamiento diferente. No lo propongo para que de todas maneras lo dejemos entre el tintero y no lo perdamos de vista, que podríamos hacer unas excepciones y que algunos actos continúen siendo de manera presencial por la importancia que tienen. Y el tercer punto que yo quería exponer es en cuanto a lo del enrolamiento, porque yo he analizado el enrolamiento tanto de carácter virtual como viene concebido en este proyecto, como el círculo notarial como viene previsto en este decreto de manera virtual, y el círculo territorial. Por supuesto que para las escrituras físicas o para los actos físicos o presenciales se mantenga el círculo territorial, pero para el tema virtual yo considero que no es acertado dejar ni como lo trae el decreto, la herramienta que trae el decreto de que sea de manera local ni virtual, ni tampoco considero que sea nacional. Me parece que el enrolamiento debe ser un tema que debe ser limitado también, y esos límites precisamente son de los que se refirió mi antecesor, por ejemplo, el doctor Rodríguez, o también otras personas que han hablado sobre el tema de los aportes, para evitar, solo a través de mecanismos como esos que limiten la concentración o los monopolios en la escrituración, van a permitir que realmente este sea un proyecto que nos beneficie a todos. Gracias. Mil gracias por sus propuestas y por la manera como lo hizo, porque logró sintetizarlas, porque realmente era mucho lo que tenía que decir. Gracias, doctora Patricia. Gracias. Yo le quiero rogar a la audiencia que pues la prolonguemos unos 10, 12 minuticos más, porque no sería de buen recibo dejar sin el uso de la palabra a quienes ya lo han pedido. Faltan apenas 6 intervenciones, que si las logramos concretar a razón de 2 o 3 minutos máximo, pues podemos ser escuchados. Vale la pena escuchar los aportes. El doctor Fernando Telles había pedido la palabra. No sé si fue que desistió de la misma o de pronto por alguna razón de fuerza mayor hubiera tenido que retirarse. No me he percatado si estaba aún
conectado. Doctor Francisco Javier Osorio, continúe con el uso de la palabra. ¿Está el doctor Fernando? Sí, está conectado entonces, y ya tiene el micrófono para activar. No, perfecto. Doctor Fernando, por favor, el micrófono es suyo. Gracias. Muy buenas tardes. No, yo ratifico las tres preocupaciones que tengo realmente. Una, apoyando totalmente lo que dice la doctora Patricia, no estoy de acuerdo con el enrolamiento nacional, me parece peligrosísimo. Dos, apoyo lo que decía un notario el día de ayer, tenemos que utilizar las herramientas virtuales para hacer la inmediación a través de las entrevistas con las personas. Y tres, no hemos hablado absolutamente casi nada del tema de las copias. Escuché hoy a una notaria hablar que mientras tengamos la matriz, debemos seguir protegiendo esa matriz para fines de reconstrucción de expedientes o para remitir cierto tipo de copias. Realmente no, estoy muy feliz que el notariado esté unido en un solo frente. Les digo la verdad con el debido respeto, no creo que sea de recibo limitar el número de escrituración para unos o para otros de acuerdo a su productividad. Eso dependerá que se respeten los círculos notariales y que dentro de los mismos círculos los notarios respeten las reglas. Le agradezco muchísimo, señor presidente, haberme dado la palabra y de verdad muy complacido por estos escenarios de participación de los notarios. Mil gracias, doctor Fernando, nuevamente, y muy reconocido esta audiencia con su intervención del día de ayer y la puntualidad de su intervención del día de hoy. Doctor Francisco Javier Osorio, tiene uso de la palabra. Doctor Francisco. Doctor Francisco. La doctora Natalia Perry. Doctora Natalia. Buenos días para todos. Gracias. Bueno, trataré de ser lo más sucinta posible. En cuanto al diagnóstico, efectivamente es un tema esencial y de hecho UNOVOC lo consideró en su momento cuando se empezaron a sacar todas estas regulaciones. Nosotros sacamos una encuesta a nivel de Bogotá, la cual contenía preguntas acerca de la conexión a Internet, de los equipos en las notarías, del tipo de software que utilizaban, de los costos, de la digitalización y el estado del protocolo, tanto en registro civil como en escrituración y otros, de las perspectivas tecnológicas que tenían los notarios a nivel de Bogotá en cuanto a, por ejemplo, la interoperabilidad, del manejo de la Big Data, etcétera, del tipo de información que estaban dispuestos a compartir los notarios y de las necesidades que el notariado consideraba como las más urgentes para implementar en temas tecnológicos. Esa encuesta la tenemos en Bogotá. Bogotá la pone a disposición del Notariado Nacional. Consideramos que es una herramienta muy útil y puede arrojar muchos, obviamente es susceptible de mejorarse con el tema de la energía eléctrica, pues de cuestionamientos acerca de no solamente de la conectividad, sino de las otras herramientas que se requieren para que esa conectividad se materialice, como es el fluido eléctrico. Entonces, Bogotá pone a disposición de la Nacional esa encuesta, porque sí, en efecto, es casi que el punto de partida para cualquier implementación de servicios tecnológicos. En segundo lugar, en cuanto a la transición, efectivamente lo han tocado varios notarios y es un tema muy importante. De hecho, pues considero que de pronto hay un desconocimiento en el tema de las disposiciones en materia tecnológica, lo cual hace que a veces pues pequemos nosotros en que uno sea nuestro querer, pero pues tenemos que acompasar nuestro querer con las disposiciones hoy en día vigentes también en materia tecnológica. De hecho, el decreto 88 del 2022 estableció, digamos, unos plazos, que eso mismo también fue citado de alguna manera por el doctor Eugenio Gil en su intervención del día de ayer, respecto de en qué periodo se debe dar la automatización y la digitalización de los servicios.
Esos plazos, pues digamos, ya se empiezan a vencer a partir del año 2025. Nosotros teníamos que haber levantado pues digamos, como una encuesta respecto de cuáles son los servicios más utilizados, y tenemos un cronograma, según también el decreto, que dice que cómo debemos empezar a implementar los servicios. Un X porcentaje en tal periodo, para el siguiente periodo otro porcentaje, por decir algo. Empezamos con el 30% con los servicios más utilizados, el 60% al año siguiente, etc. Entonces, digamos que esto es un llamado para que cuando se analicen estas cosas, tenemos que mirar no solamente nuestras normas, sino mirar también el resto de la normatividad que está vigente y que de alguna u otra manera pues también nos rige, ¿sí? En cuanto al tema del enrolamiento, y el cual ha sido tan debatido, unos podrán estar de acuerdo, otros podrán estar en desacuerdo con la propuesta efectuada por UNOVOC del enrolamiento nacional. Ha habido otras propuestas. Sin embargo, volvemos al mismo tema. Los servicios ciudadanos digitales, y de hecho ustedes miran, por ejemplo, el decreto 620 del 2020, establece... ¿Qué pasó? ¿Perdón? Perdón, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Por favor, cerrar micrófonos. Entonces, cuando se establece que se prestan los servicios ciudadanos digitales en ese decreto, se habla del registro de los usuarios. De hecho, pues ustedes mismos, si han tratado de acceder a la carpeta ciudadana, ese registro es a nivel nacional. Entonces, pues digamos que de alguna u otra manera también la propuesta de UNOVOC está acorde con este tema, ¿sí? Que puede tener unos riesgos o que no los puede tener, sí, pero digamos que el mecanismo para solventarlos, y reitero que también nosotros debemos atender un poco a las necesidades de nuestros usuarios, y son esas, es que efectivamente la gente no tenga que estar en cada notaría registrándose, porque pues si no, entonces, ¿para qué le sirve? De hecho, el notariado ha pecado a lo largo de la historia, precisamente por no tener una concepción de gremio. A nosotros nos hace fuertes el que tenemos presencia a nivel nacional. Son tan importantes las notarías de primera, de segunda y de tercera categoría, son igualmente importantes todas, y todas debemos contribuir con los objetivos del notariado, que es prestar un mejor servicio a nuestros usuarios, y es poder seguir manteniendo ese principio tan importante del cual ya anteriores colegas han mencionado tanto, como es el tema de la inmediación. Entonces, esto es como un llamado en el sentido de que debemos seguir pensando es como gremio. A nosotros nos hace fuertes es el conjunto de nosotros, no el uno solo. Y si seguimos pensando como el uno a uno, entonces siempre nos vamos a quedar rezagados. Finalmente, en cuanto al tema de la escrituración y de los mecanismos para poder controlar el acaparamiento de la escritura, pues digamos que también esto ha sido una preocupación de tiempo atrás de UNOVOC, y se han hecho distintas propuestas. De hecho, yo soy de un pensamiento liberal. Yo considero que uno no debe restringir por el número de escrituras. Eso es una posición, les digo, netamente personal. Y yo lo que en su momento propuse en Bogotá era que hubiera una fórmula compuesta. Eso se puede hacer con matemáticos o actuarios en cuanto al número de escrituras, pero también en cuanto al ingreso que se percibe por esas escrituras. Porque, por ejemplo, no es lo mismo hacer 2.000 escrituras donde el 90% son actos sin cuantía o exentos o de mínima cuantía, a hacer las mismas 2.000 escrituras donde los ingresos son de escrituras de más de 1.000 millones de pesos. Entonces, digamos que cuando se analice también este punto, y yo pienso que la forma de controlar este aspecto es a través de eso. Simplemente estamos en un Estado social de derecho en el cual la gente que más percibe, pues aporta más, y el que menos percibe, pues aporta menos. Entonces yo pienso que se debe dejar y no limitar el tema del número de las escrituras, pero sí pienso que debe haber una fórmula compuesta, porque pues es una forma de regular el mercado a través de los ingresos que se perciban en las notarías, y eso sería lo que controlaría pues en gran medida esta concentración de escrituración. Finalmente quiero agradecerles a todos por
la paciencia, al doctor Peralta por su dirección del tema y a todos los colegas por habernos escuchado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Natalia. Muy gentil por todas sus manifestaciones, opiniones y aportes. Quiero rogarle a la audiencia que hagamos el último esfuerzo. Quedan 3 intervenciones, el doctor Gonzalo García, la doctora Noemí Barrera, y levantó la mano el notario de Samacá, el doctor Jessy Buitrago. Pues obviamente vamos a hacer unas intervenciones muy puntuales, muy concretas. Adelante, doctor Gonzalo García. Gracias, doctor Ricardo. Muy buenas, casi mediodía, buen día todavía. Pues saludar desde Piedecuesta, Santander. Yo soy nuevo notario acá y yo sí veo, no con preocupación, sino como una gran oportunidad, pero en aras de cumplir eso que usted nos ha dicho. Acá yo lo que considero es que debemos hacer un diagnóstico, y es la propuesta que voy a lanzar, para que a través de la unión colegiada y en cada uno de las seccionales, pues hagamos un diagnóstico real de lo que tenemos. Porque cuando lleguemos a una discusión, no puede ser el discurso simplemente, sino son los argumentos. Y los argumentos se basan precisamente en ese análisis para que cada uno de nosotros digamos cuáles son las falencias que tenemos. Aquí uno escucha de que efectivamente tenemos en el territorio los temas de la energía, pero venga, es que hoy día ya existen las energías renovables, tenemos la energía solar. Lo que habrá que estudiar también con los técnicos, con los ingenieros y demás, porque una cosa es el tema de la norma, que lo haremos nosotros con otros amigos y demás, muy importante, pero también hay que mirar la ley 527 que reglamentó el acceso y uso de los mensajes de datos y el comercio electrónico, y por ahí estamos metidos en las firmas digitales. También hemos de mirar la ley que reglamentó todo este tema, la ley 1581 del 2012, que habló de toda la protección de datos personales y datos biométricos. No podemos olvidar que el gobierno nacional desde hace mucho tiempo viene hablando de la digitalización y la reducción de los trámites. Entonces, todas esas cosas son las que nos muestran cuál es la realidad. Pero a mí sí me preocupa algo. A mí me preocupa que empecemos a sacar propuestas a través de las seccionales, no porque sea de manera perversa, seguramente se hace con buena intención, pero eso es un mal mensaje. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en el Estado en muchos seccionarios, sabemos cómo se lee y cómo se trata y cómo se atiende cuando uno recibe a un gremio, a una comunidad y demás. Pero insisto, el tema son los argumentos. Ahora, sí, el tema del financiamiento económico es muy importante porque ya lo decía la doctora que me antecedió en el uso de la palabra. Responsabilidad, responsabilidad, responsabilidades. Ahora estamos con los acuerdos de apoyo. La tecnología empieza esa discusión del tema de la competencia, porque yo me puedo conectar en un computador desde cualquier lugar del mundo. Y entonces nos someten a un desgaste, que tampoco lo hemos dicho aquí, a estar pidiendo conceptos a la superintendencia de que venga, ¿cómo interpretamos esto si alguien viene y me hace la solicitud presencial, pero luego se me conecta desde cualquier lugar del mundo? No estoy por fuera de la competencia, y es las consultas que nosotros vivimos haciendo a diario en los chats que tenemos en las diferentes regiones. A mí sí me preocupa también el tema del depósito centralizado. Ya estamos viviendo nosotros una realidad, estimados compañeros. Miren las copias o las certificaciones que entregan la registraduría en términos del registro civil. Las dificultades que se nos han generado. Y eso ya está centralizado. ¿Qué decir de las escrituras? ¿Qué decir cuando presten mérito ejecutivo? ¿Qué decir de una discusión de una situación jurídica en términos de una sucesión? O sea, hay muchos escenarios. Ahora, también es cierto, porque yo soy de los que voto por la tecnología, claro que sí, pero tenemos que blindarnos, tienen que darnos garantías, porque todo no puede ser acto sin cuantía, buena voluntad, pero resulta que la responsabilidad la tenemos nosotros. Recordemos que tenemos una nómina. Todos esos datos, yo les sugiero amablemente a quienes vayamos o quienes vayan finalmente a estructurar ese gran documento a través de la unión, un solo documento, poder tener en cuenta todos esos factores para tener mucha más seriedad en los argumentos que nosotros vamos a mostrarle al gobierno nacional, o
incluso a los ponentes en su momento de esta norma. Y yo, como llegué el año pasado acá, yo quisiera saber si desde la unión colegiada en la que estamos todos agremiados hay una comisión legislativa para que esté pendiente de todas estas normas que viven saliendo. Salieron los acuerdos de apoyo, ahora viene el tema del REDAN y así, porque la tecnología sí o sí va, para que nos estén advirtiendo de esas circunstancias y de esas propuestas que se hacen a través del nivel legislativo. Ahora, tampoco perder de vista, y se lo digo porque lo hablábamos con el doctor, o le comentaba yo al doctor Ciro Alfonso Caicedo, nuestro presidente de UCONOR, de que tenemos información de amigos donde también los constructores están pensando que sería muy bueno acabar las notarías y darle plata al gobierno y hacer total tecnología, porque ellos también tienen unos intereses. Eso es sano. Entonces, mire que hay muchos factores que debemos tener en cuenta a efectos de que nuestra propuesta realmente esté muy bien fundamentada. Más con el discurso, con argumentos y con datos levantados por parte de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su opinión, sus apreciaciones. Doctora Noemí Barrera, el uso de la palabra. Había pedido también la palabra el doctor Jesse Buitrago. Si se quiere alistar, culminamos con estas dos intervenciones muy puntuales. Adelante, doctora Noemí Barrera. Muy buenos días, señores participantes y a todos los intervinientes. Como lo dijo el doctor al principio del inicio de la audiencia, son muchas las posiciones, son muchas las interpretaciones y las opiniones frente al tema que nos convoca, que es bastante álgido para la función que nosotros ejercemos, sea en la capital, sea en lo más alejado del país, todos con las mismas competencias y pues con las mismas obligaciones, porque el estatuto nos aplica a todos. Lo que sí, basada en lo que habíamos hablado ayer y lo que se ha hablado hoy y todas las nuevas intervenciones que han hecho sus manifestaciones, todas muy valiosas, porque estos espacios son de vital importancia para que nosotros, los que estamos involucrados en esta situación, seamos también partícipes y actores de las modificaciones que lleven a las mejores normas y al mejor servicio y también a la mejor estabilidad de todos los agremiados y de todo el notariado colombiano. ¿Cuál sería mi posición específica? Que viendo toda esta cantidad de posiciones y que todos tenemos diferentes posiciones frente a la interpretación de cada una de estas modificaciones que se nos han presentado para estudio, sería reunir, precisamente la Unión tiene estas comisiones, la Comisión de Tecnología, la Comisión Jurídica, también UNOVOC, todas las seccionales que puedan participar y notarios tan estudiosos que también puedan participar y reunirnos con la superintendencia como la autora del proyecto, porque los que sabemos cuál es el manejo en sí de la función notarial, cuál es el riesgo en que todos los días estamos por las diferentes vicisitudes de la vida, que nos reunamos en esas mesas de trabajo que varios han propuesto, ya unidos allá, dejemos a un lado un poco la mezquindad y miremos el beneficio de todos y reunámonos para estudiar el proyecto y que entre todos construyamos ese gran proyecto que beneficie a todos los notarios, al notariado colombiano y especialmente a la sociedad colombiana. Pues por eso nuestra Constitución nos da a nosotros esa gran importancia en nuestra función, como es que es una función vital, esencial para el país. Además, tenemos que dejar claro en esas propuestas que hagamos y de esos estudios que ya se lleven a Congreso para su trámite, ¿qué es el círculo? Como lo manifestaba el doctor Manrique al principio de las audiencias. ¿Qué determina el círculo según lo que la superintendencia ha plasmado en el proyecto? ¿Lo determina el enrolamiento? ¿Lo determina la firma de la escritura? ¿O qué lo determina? Porque no podemos dejar que no queden vacíos, que no queden fugas. ¿Para qué? Para que todos interpretemos a como lo queramos o después saquen un reglamentario que no nos van a llamar o que la superintendencia expida una directriz
una instrucción administrativa, una resolución o una circular que al parecer sí nos obliga, a pesar de estar por debajo de las leyes, y ella sea la que nos interprete y nos dé los lineamientos. Ahora, frente al protocolo, tenemos que tener muchísimo cuidado que no se permita que otros actores diferentes al gremio notarial sean los que tengan estos archivos. Sobre todo, nosotros sabemos que es mucha la inversión y el trabajo que a eso hay que hacerle y la protección que hay que hacerle. Listo. Si la financiera quiere una información respecto a las escrituras de hipoteca y cancelación de hipoteca, acaban de crear un repositorio de testamentos, pues que crea el repositorio y nosotros les alimentamos el repositorio con la información de las hipotecas, con la información de las cancelaciones de hipotecas, qué banco es, qué municipio es, que ellos hagan el repositorio con la información que necesiten. Y si necesitan la escritura, bien, que se dirijan al centro de acopio, que sí o sí no puede salir del notariado. O es la unión notarial o nos los dejan a nosotros los notarios cada uno de los despachos. Ahora, también es importante que se determine si va a ser firma electrónica o se va a hacer firma digital. Hay que tener mucho cuidado con esto y principalmente considero yo sobre el círculo y la responsabilidad de los notarios. ¿Somos los notarios los que vamos a responder por todo o también los operadores o también todos aquellos que nos soporten a nosotros para prestar la función como se pretende que sea y que es un hecho y así se debe darse? Muchas gracias a todos y muchas felicitaciones por estos espacios que nos permiten estar en contacto y discernir sobre esto. Muchas gracias. Gracias, doctora Noemí, por su puntualidad y consideración también para con el tiempo. Dice la doctora Ligia muy acertadamente que hay que fijar un cronograma para tener una propuesta concreta. Yo le propuse al presidente de la Unión, al doctor Eugenio Tercero, que se realice una audiencia pública presencial, puede ser mixta incluso, porque perfectamente allí en la sede de la Unión Colegiada se pueden albergar 150 personas en el auditorio. Lo que le propuse fue que lo hiciera de manera mixta, es decir, presencial, quien pueda asistir de manera virtual, pero con presencia del señor superintendente, es decir, de manera institucional. El gremio de la institucionalidad del notariado con la institucionalidad del Estado, que es, por supuesto, allí la superintendencia, el señor superintendente. Él acogió la propuesta, yo se la hice hoy, hace una semana, casualmente el pasado viernes, y pues ojalá espero que se concrete esa invitación que hice para que podamos con él, de cara a cara, en el mejor clima de respeto, pero también, insisto, con franqueza y seriedad, abordar esta temática en una audiencia pública interinstitucional, gremio con la superintendencia. El doctor Jesse Buitrago, notario de Samacá, en consideración con el tiempo y la fatiga que embarga a esta audiencia, ha desistido por ahora del uso de la palabra. Me ha manifestado por el privado que no quiere cansar al auditorio y que es considerado con la situación que se ha desarrollado y que creo yo podemos hacer el mejor balance. Gracias a todos, a todas las notarias, a todos los notarios, al equipo técnico jurídico y de asistencia que han apoyado estas 4 audiencias de parte de la Unión Colegiada de Notariado. Creo que son 4 audiencias muy fructíferas que esperamos, por supuesto, no se nos vayan a quedar como un saludo a la bandera, sino que tienen que concretarse en propuestas y en lo que mejor convenga a los intereses del notariado colombiano. Mil gracias a todos y un feliz fin de semana. Señores notarios, buenos días. En el chat está el memorando 3375. Ahí pueden descargar los conceptos que nos hizo llegar la seccional de UNOVOC y el doctor Fernando Reyes Lombana. Muchas gracias, doctor. Muy amable por toda su colaboración. Éxitos.